Oscar, si algo caracteriza este proceso electoral para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, es las conjeturas, las expectativas acerca de lo que va a pasar. Mucha gente piensa con razón, con extrema razón, ¿no?, que cuando el país es objeto de una guerra económica agresiva o feroz, cuando hay una campaña internacional como nunca lo hubo contra un país en el mundo, lo cual supone la existencia de fuerzas muy poderosas que están detrás de eso y que no les interesa que el gobierno de la revolución se legitime una vez más a través de una elección, ¿no? Ni siquiera de una elección presidencial, sino parlamentaria, ¿no? Se supone entonces que hay muchos riesgos, muchos obstáculos, muchos abismos. Bueno, ¿qué piensas tú? Sí. Como le decía al principio, va a ser un proceso electoral turbulento, ¿no? Hay una arremetida, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, contra los gobiernos progresistas, que están intentando transitar un proceso más justo, más igualitario para las mayorías, ¿no? En Venezuela, evidentemente, se va a concentrar esa arremetida, ¿no? Se aprovecha, las fuerzas más reaccionarias aprovechan la crisis económica por la caída de los precios del petróleo, entre otras razones, y el descontento. Y el descontento por los problemas económicos. Es muy probable que de ocurrir una victoria electoral de la oposición se desaten los demonios y al día siguiente comiencen a pedir la cabeza del actual liderazgo, o quieran desencadenar una ruptura social violenta. Ya lo hemos visto el año pasado con las guarimbas. Así, no importa que sean minorías, son minorías muy violentas que hacen mucho ruido, pero lo que más me preocupa al día siguiente es la reacción de los sectores más radicales de la calle. Esos sectores que en la calle pueden aumentar su desprecio y que vienen por la revancha. Ya en los estudios cualitativos tenemos algunos registros muy significativos de cómo el discurso de estos sectores muy radicalizados y muy rabiosos comienza a afectar. ¿Radicalizado llamas tú qué? El odio, el desprecio, la acusación. La ruptura del orden constitucional. Estoy hablando de la calle, del ambiente de calle que puede producirse al día siguiente, ¿no? Por estos sectores de la calle, estas clases medias rabiosas que tienen domésticas en su casa y comienzan ya a maltratarlas. Es decir, una sed de venganza, una reedición de los discursos más agresivos. Se pondrían más rabiosos si gana. Se pondrían mucho más rabiosos. Y ahora tienen una oportunidad, hay una clara oportunidad. Entonces la oposición, si quiere conducir este proceso electoral y luego de una eventual victoria, tiene que de alguna manera atajar a estos demonios. ¿Tienen capacidad para hacerlo? Hasta ahora la realidad, la experiencia, la historia nos dice que las fuerzas más reaccionarias son las que se han apoderado de la agenda política de la oposición y han pasado siempre, y han tomado la iniciativa y pasado a la ofensiva. Eso es un peligro, pero puede provocar lo que siempre ha ocurrido, que el chavismo se atrinchera, también se radicaliza y se cohesiona en defensa del modelo de inclusión social y política. El gobierno tiene también mucho que hacer. Tiene que restablecer la esperanza, reducir la incertidumbre. Los venezolanos están conscientes de los problemas económicos y de sus raíces, el rentismo petrolero, por ejemplo, y la gente está dispuesta a acompañar un proceso de ajustes y rectificaciones en el plano económico, siempre que estén muy claras las metas y el porvenir. Ahí hay una gran oportunidad, pero hay que renovar el discurso, el actual discurso político, venga de donde venga, no está empleando los nuevos códigos que han emergido en la cultura popular. Códigos que tienen que ver
está bien, con la inclusión, la justicia y la igualdad, pero ahora tienen que ver también con la eficiencia, el orden, la producción, el trabajo, el bienestar material, el ascenso. La gente está dispuesta a acompañar un plan de ajustes y rectificaciones, siempre y cuando tengan muy claro cuál es el horizonte. Eso lo podemos ubicar entonces en algo que es determinante y clave en un proceso electoral, que es el respeto de las reglas de juego, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay incertidumbre porque hay declaraciones muy irresponsables de dirigentes políticos calificados en contra de la autoridad del Consejo Nacional Electoral, en contra del Plan República, que insinúan que va a haber un fraude y que por tanto ellos no reconocerían un resultado electoral desfavorable, ¿no? Entonces, el 6 se dilucida si se va a reconocer ese resultado o no se va a reconocer. ¿Cómo puede manejarse esa situación tan complicada? Sí. Independientemente de los resultados, la clave va a estar en aprovechar, el evento para acentuar el descontento y la incertidumbre, para promover o provocar la neurotización y la caotización de la sociedad. No es la primera vez. En el 2006 en el 2004 con el referendo revocatorio, el presidente Chávez tuvo una contundente victoria popular y aún así declararon que había sido un fraude, cuando todas las encuestas, todos los estudios de opinión pública, los resultados contundentes ratificaban la victoria del comandante Chávez. Sí, porque curiosamente, las victorias del chavismo siempre son sospechosas de fraude. Claro. Las victorias de la oposición no. Exacto. Que ha tenido victorias importantes en el Zulia, en Miranda, en gobernaciones, en alcaldías, ¿no? Lo interesante es que quien tiene la capacidad de convocatoria mayoritaria, todavía hoy a pesar del descontento, la capacidad de convocatoria mayoritaria, simbólica, la capacidad de movilizar a las mayorías, sigue siendo el chavismo. La oposición no tiene presencia aún en la calle. No tiene presencia en los movimientos sociales, en los movimientos populares, en las organizaciones de base, en las organizaciones sindicales. Todo ese amplio movimiento, todo ese poder popular emergente, vigoroso. Existe. Existe, totalmente. Eso es lo que se llama la maquinaria. ¿Ah? ¿Es maquinaria? No, más allá de la maquinaria. Hay una maquinaria electoral evidentemente muy poderosa, pero hay un poder popular organizado y también el poder del ciudadano que se siente parte de una agenda, parte del destino de un país. Son los sectores que demandan participación. Ese poder popular es fundamental para revertir, enfrentar, confrontar cualquier intento conspirativo. Pero, sin embargo, no hay que desestimarlo, subestimarlo. Son minorías muy radicales, pero muy poderosas. Hacen mucha bulla y tienen un financiamiento enorme. Sí, podrían provocar esas un consideraciones, Oscar, no conducen un poco al pesimismo, de que aparentemente no hay salida. La salida electoral está cuestionada, el enfrentamiento de los modelos se remite en última instancia a la fuerza para imponerlo. Yo creo que son... Pero fíjate, eso en el contexto de un país que ha avanzado mucho políticamente, que tiene una experiencia electoral, como pocos de la región. Entonces, yo creo que son episodios naturales en un proceso de cambios revolucionarios, de cambios profundos. Yo creo que es inevitable que las fuerzas que se resisten a los cambios, las fuerzas más reaccionarias, intenten recuperar el poder, rescatar la renta, dirigir el Estado, convertirse nuevamente en clase dominante. Eso siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo durante estos procesos de cambio, hasta que no se consoliden. Y hasta que estas fuerzas reaccionarias queden neutralizadas, ¿no?
Para eso es importante ampliar la base social de apoyo, resolver los problemas económicos y ampliar la base social de apoyo, donde estén no solamente los sectores populares, sino las clases medias, populares, los sectores productivos, la pequeña y la mediana industria. Es decir, convocar al país, sin que eso signifique renunciar a los principios ideológicos, a la concepción de país y de sociedad hegemónica, que es la del chavismo. Entonces, lo crucial en estos procesos tan turbulentos de cambios y de amenazas permanentes es cómo consolidas el poder popular, cómo consolidas una amplia base social de apoyo y cómo ideologizas y vas institucionalizando los cambios. ¿Es posible un pronóstico? En este momento no. A 3 meses del 6 de diciembre. Hoy gana el descontento. No la oposición, hoy gana el descontento. No son elecciones nacionales, son elecciones por circuito. Allí va a influir no solamente el desempeño económico del gobierno, sino también el desempeño de los alcaldes, los gobernadores, la maquinaria electoral, la fuerza de los movimientos sociales. Perdón que te interrumpa, cuando tú dices, gana el descontento. Hoy, pero no gana la oposición. No gana la oposición porque la oposición sigue sin haberse convertido, sigue sin ser una alternativa. La gente no está votando a favor de la oposición o no votaría a favor de la oposición. La gente votaría en contra de una gestión económica que percibe desacertada y que no le está proporcionando bienestar ni certeza. O se abstiene también. Al porvenir. Se abstiene. Ese es un peligro, sobre todo en los sectores militantes, en los sectores favorables al chavismo. Ahí es donde podría presentarse el peligro de la abstención. Los descontentos van a votar. Siempre los descontentos votan más que los contentos. Pero eso no va a convertir a la oposición en una alternativa. Además, un episodio electoral no es ni el inicio ni el fin de un proceso. Es un capítulo más en un proceso turbulento de cambios inevitables. Además, en un contexto donde el modelo de inclusión es respaldado por la mayoría. Aquí la mayoría de los venezolanos no va a arriesgar el modelo de inclusión social y política. La mayoría de los venezolanos quiere que el modelo funcione. No está pensando en transición. La mayoría de los venezolanos están pensando en respuestas, en rectificaciones, en ajustes, en reimpulsos. Eso es lo que lo convoca. Esa es un poco, de alguna manera, la percepción que hay acerca de este proceso. Y para ello es necesario que el gobierno bolivariano asuma los retos, sobre todo los retos que tienen que ver con cambiar las matrices productivas e incorporar a amplios sectores a un proyecto económico que proporcione bienestar, progreso, ascenso social, desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Una pausa y a regresar a los confidenciales.